ellos a la hora de obedecer habían comprendido que tenían que ahora poner todo de su parte para ser verdaderos discípulos del Señor. Sabemos que cuando se predica el Evangelio, simplemente es que las personas vengan a la obediencia, que comprendan que a la obediencia del Evangelio no es que acepto a Cristo en mi corazón y ya con eso basta. Y decir, ahora que acepté a Cristo en mi corazón, pues ya voy a ser salvo para siempre. Y muchos, en algunas denominaciones, simplemente cuando alguien confías en el Señor, tienes fe en el Señor, entonces ahora, de ahora en adelante tú ya tienes ese regalo y nadie te lo va a quitar. Entonces, cuando Cristo enseña acerca de lo que es ser discípulo de Él, le dice ahí en el Evangelio según Mateo, dice Jesucristo hablando, si quieres seguirme, toma tu cruz, sígueme. Y dice ahí en el Evangelio según Lucas, capítulo 14, dice en los versos 27 y 28, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Por qué? Porque si no se da cuenta lo que es necesario hacer, pues dice, no va a terminar porque va a levantar los cimientos y como no va a tener para seguir, va a ser su ruina y algunos se van a burlar de él. Entonces, cuando nosotros llegamos a comprender que es necesario la obediencia al Evangelio, y si de repente nosotros en algún momento a la hora de pedir el bautismo para perdón de pecados, lo hicimos para quedar bien con alguien o para agradar a los hermanos, con otro pensamiento que no fue que Cristo sea mi firmeza, que de ahora en adelante tengo que estar en obediencia a sus mandamientos y que el fundamento es Cristo. Y si yo lo hice pensando en quedar bien con alguien, ¿verdad? Y es muy común como cuando algún joven, ¿verdad?, conoce a una muchacha y pues llega, se bautiza y de repente él simplemente se bautiza para poder allegarse a la muchacha, a la mujer, pero con el tiempo pues su fundamento no era Cristo. Él no calculó, él no vio que tenía que estar en obediencia constante a nuestro Señor y simplemente sabemos, ¿verdad? Muchas veces se retiran esas personas, aún en el matrimonio se batalla por tiempo y ya no siguen en las cosas de Dios. ¿Pero por qué? Porque lo hicieron con otro propósito. Cuando Pablo les escribe a los colosenses, ustedes desde el principio escucharon, fueron movidos, fueron convencidos y ustedes con gran amor han atesorado las cosas de Dios y ustedes siguen adelante y oramos por ustedes para que permanezcan en obediencia. ¿Por qué? Porque ustedes han comprendido que el fundamento es Cristo. Ustedes no lo hacen para agradar a nadie, lo hicieron pensando en quedar bien con nadie. Y oramos para que ustedes anden en Cristo y no piensen que ya obedecí y ya, aquí es todo. No es así. Y muchos tienen ese pensamiento, ya soy bautizado, ahora yo sé que pues puedo alcanzar la vida eterna. No es así. Simplemente, les decía, algunos sectarios simplemente dicen, por la fe en Jesucristo, la fe en Jesucristo te va a salvar. Ese regalo es el regalo, la gracia es un regalo y nadie te lo va a quitar. Entonces, predican, ¿verdad? Salvo, siempre salvo. Y no es así. No es el fin, no es que me bautizo, soy cristiano, no es el fin, es el principio. Es el principio de una vida cristiana, de un peregrinaje en esta tierra. Eso es lo que llegaron a alcanzar los colosenses cuando nosotros también a través de la vida cristiana es lo que entendemos. Por eso es que debemos permanecer en los mandamientos del Señor. Nuestro fundamento es Cristo y hemos
medido el costo. Que Cristo dice, el verdadero discípulo es el que día a día se niega a su propia voluntad. Niéguese a sí mismo, dice el Señor. Tome su cruz y sígame, dice el Señor. Le dice Pablo, ¿verdad? Le recuerda a los colosenses, les decía, cuando inicia este capítulo 2 de la carta a los colosenses, Pablo está orando, está dando gracias a nuestro Dios y les dice, ¿verdad?, que él en sus ruegos dice, yo por ustedes y por los hermanos que están en la Odisea, yo sostengo gran lucha pidiéndole a Dios que les fortalezca, que les ayude. ¿Por qué? Porque ustedes dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, dice, de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuáles son esos tesoros? ¿Por qué? Porque ustedes sabían que nuestro Dios tenía un plan y les ha sido revelado y en Cristo se cumple todo. Todas las promesas del Señor en Cristo se cumplen y por eso es que nuestro ruego es que anden en el Señor. Que ustedes permanezcan en el Señor día con día. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado ese entendimiento de que las promesas están en Cristo Jesús. Se han venido a cumplir ese plan antes de la fundación del mundo, le dice también a los Efesios Pablo, ¿verdad? Ya estaba planeado que Cristo iba a morir en la cruz por todos ustedes. Por eso es que Pablo está pidiéndole a Dios que, así como han atesorado el Evangelio, han obedecido el Evangelio, queremos que anden en Cristo Jesús. Queremos que por la convicción que les mueve. Y no es de que, pues ya acepté a Cristo, ahora ya soy cristiano y ya es todo. No, no lo es todo. Es el principio. Y por eso sucede que en la vida cristiana muchos hermanos en el camino se desaniman y pueden caer, pueden perder la oportunidad de alcanzar esas promesas. Y cuando relata Jesucristo el banquete de bodas allí en Mateo, vemos algo que sucede, que dice que era un banquete preparado para los que ya se les había anunciado de antemano, eso es al pueblo de Israel, pero luego dice, salgan por todos los caminos y a cuantos se encuentren, invítenlos. Pero está sucediendo algo aquí en esta parábola que Jesucristo está contando, está enseñando a sus discípulos. Capítulo 22 en el Evangelio según Mateo dice que en los versos 9 al 12 del capítulo 22 dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey a ver a los convidados. Ya estaba el banquete. Ya le han aceptado la invitación. Y es como vemos que Pablo está, él pensando en los hermanos en Colosas, y dice, rogamos para que ustedes permanezcan en Cristo Jesús. Porque una vez que ustedes han llegado a la convicción de que por medio de Cristo Jesús pueden alcanzar la vida eterna, al aceptarlo no es todo lo que tienen que hacer. Tienen que permanecer en el Señor. Es el principio de nuestro peregrinaje. En otras palabras, le diría Pablo a los colosenses, a nosotros también, les comentaba, ¿verdad? Los cristianos, de repente, el cristiano se desanima y está perdiendo la oportunidad de las promesas. ¿Por qué? Porque dice aquí en esta parábola que ya entró a ese banquete, dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Sabemos, ¿verdad?, que al ser bautizados adquirimos una vestidura. Dice, si fueran tus pecados rojos como la grana, serán emblanquecidos. Y por eso nosotros, ¿verdad?, cuando llegamos a la obediencia, entendemos que adquirimos una vestimenta. Pero dice que entró el rey y esta persona, ¿por qué no estás vestido de bodas?
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué perdiste tu identidad? ¿Por qué no permaneciste? Por eso Pablo, la preocupación por los hermanos en Colosas, anda en él. No pierdas esa promesa, no pierdas esa oportunidad de la esperanza de la vida eterna. Y por eso es que ahora el rey dice, ¿por qué no estás vestido? ¿Por qué has manchado? En otras palabras pudiera decir, ¿por qué has manchado tus ropas? Cuando el apóstol Juan escribe en Apocalipsis a los hermanos para decirles, nosotros tenemos una promesa celestial. Lo que están pasando, persecución, algunos son ejecutados. Ustedes tienen que acordarse que nos espera un lugar en el cielo. Y por eso les recuerda el apóstol Juan, para animar a los hermanos, saben que las bodas del Cordero las vamos a celebrar. ¿Por qué? Porque es necesario que suceda de esta forma. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 19, versos del 7 al 9, dice, gocémonos, alegrémonos. Es animar a los hermanos a que las bodas ya están cercas. Y nosotros estamos invitados a esa promesa de alcanzar la eternidad con Dios. Dice, gocémonos y alegrémonos, porque ya es cerca, ya es pronto. Dice, han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso es que deben de andar en santidad, de estar apartados. Anden en Cristo Jesús. Ustedes han llegado al conocimiento del Señor, saben el tesoro que nuestro Dios Padre tenía preparado de antemano en Cristo Jesús, lo han descubierto. Y por eso lo han recibido de corazón, le dice a los colosenses. A nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, las acciones de los justos, ¿verdad? Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A los hebreos, dice el escritor en el capítulo 12, verso 14, dice, seguid la paz para con todos y seguid la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Sed santos para poder ver a Dios, en otras palabras. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Pablo dice, andad en Cristo Jesús. Es solo el principio de nuestro peregrinar. Mantenerse en Cristo. Les decía, arraigados y sobreedificados. Que las raíces sean firmes en Cristo Jesús. Por eso, el que piensa en edificar tiene que echar buenos cimientos, dice Jesucristo. Y debe de calcular el costo. Debe de sacrificio día con día. ¿Qué tienes que sacrificar? Cuando decía Cristo, ¿verdad? Níguese a sí mismo, tus propias placeres, tu propia voluntad. Cuando enseña esto, ¿verdad? Antes de eso está diciendo aquel que dice, tienes que amarme más que a tu propia familia. Dice. Eso es lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces, vemos, ¿verdad? Mantenerse en Cristo Jesús. Dice el apóstol Juan, cuando enseña acerca de la vid verdadera, escribe, ¿verdad?, las palabras de nuestro Señor Jesucristo que Él les enseñó en esa última cena, cuando Él iba a ser crucificado, que lo iban a aprender. Está enseñando estas cosas en esa última cena. Y dice en el capítulo 15, en el verso 4, dice el Señor, permaneced en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. ¿Cómo podía ser posible que los hermanos en Colosas, dice, ustedes que han obedecido, ahora es notorio que ustedes tienen amor para con todos los santos?
derraman su bendición en nuestro Dios y ustedes el amor activo para con todos los hermanos. ¿Cómo pudiera ser que alguien que no permanece en Dios, que no permanece en la obediencia al Evangelio, pudiera ser que si viene alguien desanimado, que está desconsolado, cómo pudiera ser alguien por sus propias ideas decir, te quisiera consolar, palabras de aliento que no vienen de parte de nuestro Dios, simplemente porque pues yo tengo pensamientos filosóficos que te pueden ayudar? Como sabemos, ¿verdad?, que hay muchas personas, ¿verdad?, motivadores, dicen por ahí, que escuchan gente motivadores para sentirme mejor. Pero los hermanos en Colosas, por eso podían ellos expresar el amor para con todos los santos, porque estaban en Cristo Jesús, permanecían en obediencia, y por eso el ruego de Pablo decía, ande en Cristo Jesús, porque por sus propias filosofías no puede, el hombre no puede dar consuelo al otro, a otra persona, si en él no habita el Espíritu de Dios. Porque a los Gálatas, ¿verdad?, sabemos cuáles son los frutos del Espíritu. Si el Espíritu permanece en vosotros. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Jesucristo por eso es que está enseñando, dice, fuera de mí, nada pueden hacer. No puedes ayudar a nadie si no estás en obediencia. Mantenerse en Cristo Jesús. Dice aquí, ¿verdad?, en el Evangelio según Lucas, capítulo 9, verso 23, dice de esta manera, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Dice, cada día. Y les decía, el cristiano en ocasiones llega a la comodidad de decir, pues, ¿qué más? Ya no puedo hacer más, ya hasta aquí, con eso creo que está bien. Pero Pablo rogaba para que su conocimiento abundara, para que siguieran creciendo en el conocimiento del Señor y en obediencia. Y les decía, cuando el cristiano se conforma y llega a un estado de comodidad, pues ahí es donde vemos, ¿verdad?, que Jesucristo dice, no es de una semana o de que en un mes, no, cada día, constantemente, nuestro Dios demanda una comunión con Él. Entonces, por eso Jesucristo dice, tome su cruz cada día. Tomar la cruz, ¿verdad?, es no pensar en uno, negarse a uno mismo, pensar en los demás, estar atento a las cosas que le rodean, para ayudar, para estar disponible, para que en Él, ¿verdad?, se vean los frutos del Espíritu. Mantenerse en Cristo es aún negarse a sí mismo para siempre estar en obediencia. ¿Qué me ordenas tú, Señor? Así como Pablo le dijo, ¿verdad?, de ahora en adelante, ¿qué quieres que haga? Y cuando Jeremías enseña acerca de que la confianza debe estar en Dios, debemos andar en Él, dice, si el hombre se confía en el hombre, les comentaba, hay motivadores, y si nuestra mirada siempre está puesta en de que, a ver qué me va a decir esta persona, y siempre estamos escuchando consejos motivacionales y no la palabra de Dios. Dice, ¿verdad?, Jeremías, maldito el varón que confía en Dios. Mas, bendito, dice en el capítulo 17 de Jeremías, capítulo 17, versos 7 y 8, el que confía en Jehová, sucede estas cosas. Dice, verso 7 y 8 del capítulo 17, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará
de dar fruto. Es como ese árbol. Por eso Pablo, cuando les decía a los colosenses, arraigados, ustedes deben de tener su raíz firme en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es como el río que constantemente alimenta a ese árbol. No es un árbol apartado en que alguien tiene que ir a darle agua para que pueda subsistir. No, ustedes, si permanecen en Cristo, de ahí toman. Por eso es que deben tener sus raíces firmes en Cristo Jesús, arraigados. ¿Para qué? Para que en tiempo de sequía aún tu hoja esté verde, dice. Así lo describe Jeremías. Será como árbol plantado el que confía en Jehová. ¿Por qué? Porque si alguien que confía en el hombre, pues será grande su ruina. Mantenerse en Cristo Jesús. Cuando vemos, ¿verdad?, el mensaje de Apocalipsis capítulo 3, en el verso 20, siempre lo relacionamos con personas que no han obedecido el Evangelio, pero sabemos que es un mensaje a las 7 iglesias. El mensaje es a cristianos. Y cuando Cristo dice, ¿sabes qué? He aquí estoy a la puerta y llamo. Constantemente estoy tocando tu corazón. Es necesario que día con día recuerdes que yo quiero que convivas conmigo. Una convivencia constante. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, el cristiano muchas veces, decía, a través del tiempo llega a un estado de, dicen de letargo o de comodidad. Y es cuando no se mantienen las cosas de Dios. Por eso que Pablo estaba preocupado, dice, tengo gran lucha por ustedes y por los hermanos que están en la Odisea. Y rogamos a Dios que ustedes permanezcan en Cristo Jesús, anden en Cristo Jesús. Una convivencia con el Señor, íntima con el Señor. Y vemos, ¿verdad?, este mensaje que es Cristo el que está diciendo, no quiero que dejes de convivir conmigo. Estoy aquí, siempre estoy llamando a tu corazón. Quiero convivir contigo día y noche, siempre, en todo momento. Mantenerse en Cristo es andar en Cristo. ¿Por qué? Porque si ustedes andan en Cristo, saben que la corona es segura. Saben que la promesa de nuestro Dios es algo seguro. No es algo por lo que estamos nosotros, alguien nos prometió algo y quién sabe si lo vayas a obtener. En Cristo Jesús, sus promesas son seguras. Anden en el Señor, porque la corona es segura. Dice Pablo a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, le recuerda estas cosas a Timoteo, y dice el apóstol Pablo, capítulo 4, versos 7 y 8 de la segunda carta a Timoteo, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque he luchado. Porque siempre he estado en una comunión íntima con el Señor. He peleado la buena batalla. A pesar de que pase lo que pase, no quiero apartarme de Él. Dice, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Estoy seguro que me la va a dar. Dice, pues justo en aquel día que nos llame a cuentas, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así como ustedes, colosenses, que desde el principio recibieron el mensaje, llegaron al convencimiento, tienen las raíces en el Señor y se mantienen en Él.
qué? Porque es segura la corona que van a recibir. He peleado la buena batalla, dice el apóstol Pablo. Está guardada la corona, no solo a mí. Cuando le escribe a los filipenses, lo dice de esta forma, el apóstol Pablo. Le dice a los filipenses cuando les habla acerca de esa corona que nos espera a todos, dice, versos del 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, acerca de la resurrección, ¿verdad? Está hablando de que vamos a ir con Cristo, dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro tomarme, dice, así, aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Cristo me tomó, Cristo me llamó. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y escondiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta y sigo adelante, dejando atrás. ¿Por qué? Porque no valen los logros en la vida. El hombre, el cristiano, ha tenido logros en la vida, ha tenido equivocaciones. Cuando Pablo está relatando, yo fui fariseo de fariseos, todo lo he dejado, las cosas que tenía, ¿verdad? Yo las he dejado porque para mí todo lo tengo por basura, dice Pablo. Y luego sigue diciendo cuando le dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. No es que Pablo dudara, sino que les está diciendo, tenemos que siempre estar constantes. Es una invitación que Pablo hace a que es un constante estar en las cosas de Dios, día con día, permanecer. ¿Por qué? Porque es seguro esa corona que nos va a dar el Señor. Dice, prosigo a la meta, al llamamiento en Cristo Jesús. Yo quiero. Ahora, en el capítulo 1, vemos que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, verso 21, y el morir es ganancia. Él sabía que era ganancia el morir, pero estar en Cristo. Por eso es que Pablo dice, es seguro y es necesario que estemos pensando que los logros o las equivocaciones que hayamos tenido, hay que dejarlo atrás. Y hay que ver el futuro, y hay que ver que la promesa es segura. Andad en Cristo. Tenemos que permanecer en el Señor. Andad en Cristo, le dice a los colosenses, arraigados y solidificados. ¿Por qué? Porque sabemos que en esta vida, vamos, dice Pedro, ¿verdad? Somos peregrinos en esta vida. Deben de amados, deben de andar en santa vida piadosa, manera de vivir, santa piadosa manera de vivir, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque somos peregrinos. Y cuando Pablo les escribe, ¿saben qué? Miren, lo que sucede en el Coliseo, ¿verdad? Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, pone este ejemplo. Dice, saben que uno se lleva la corona, pero aquí todos vamos a alcanzar esa corona. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, a la verdad todos corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Es segura la corona, la tenemos que alcanzar en Cristo Jesús, permaneciendo en el Señor, arraigados en Él. Es seguro. Pero ¿qué tenemos que hacer? Luchar. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, así como se prepara el atleta, así como se abstiene de ciertas cosas, nosotros también, dice el escritor a los Hebreos, buscar la santidad, sin la cual nadie verá. La preocupación por mí, de Pablo, por los colosenses, dice, tengo una lucha constante. En mis oraciones siempre estoy pidiéndole a Dios que les ayude a que
valoren ese tesoro, el cual han descubierto que en Cristo Jesús les ha sido revelado. Él lo hizo posible, nuestro Dios, a través de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 14, en el verso 13, porque esto es, dice, lo que sigue. Capítulo 14, verso 13. Dice, oí una voz desde el cielo, me decía, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Andad en Él, permanezcan en Él. Es segura la corona. Dice, los que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Después, ¿verdad?, de la muerte, hay un descanso eterno. Es seguro en el Señor. Anden en Él. Y vemos, ¿verdad?, que la invitación de nuestro Dios a través de su palabra es permanecer en Cristo Jesús. ¿Bien? Porque ustedes tienen una raíz firme y es Cristo. Nadie más. Por eso es que Pablo, ¿verdad?, decía, ustedes tienen esa convicción y es por eso que su amor lo pueden expresar hacia otros. Porque Cristo, ustedes viven en Cristo, andan en Él. Y les recomiendo que anden en Él, que permanezcan en Él. Y es la invitación, ¿verdad?, a permanecer en obediencia a nuestro Dios constante. Que Dios los bendiga.